Asperges me, Domine isopo et munda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero hoy estudiar con ustedes el tema de la Santa Misa, el tema de la cosa más importante que tenemos, la Santa Misa, el Santo Sacrificio. Y bien, ¿qué es la misa en lo concreto? ¿Qué es la misa? Y bien, nuestros viejos catecismos, es decir, la comunicación íntegra de la fe mediante los obispos en los catecismos, nos dicen, la Santa Misa es la renovación y la representación del sacrificio de la cruz. La misa es el Calvario hecho presente, con la misma eficacia en nuestro provecho. El Viernes Santo, cuando Cristo, Dios encarnado, se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, no estábamos ahí. Sin embargo, Él rezó por nosotros y mereció el perdón, la salvación. Y esta redención merecida por Cristo por nosotros llega a nuestras almas mediante los 7 sacramentos, y el sacramento por excelencia es la Santa Misa o la Eucaristía. Entonces la misa es el mismo sacrificio de la cruz, renovado con la misma eficacia en nuestro provecho, ofrecido por el mismo sacerdote Cristo mediante el ministro humano. Entonces es la misma víctima, el mismo sacerdote. En la misa hay 2 sacerdotes. El sacerdote invisible que se ofrece, y se ofrece a sí mismo mediante el sacerdote visible. Por eso el sacerdote no dice, este es cuerpo de Cristo, dice, este es mi cuerpo. Como no dice que Cristo te absuelve, dice, yo te absuelvo. Porque en ese momento es Cristo el que usa la voz del sacerdote para pronunciar esas palabras. Entonces la misa es la renovación y la representación del sacrificio de la cruz por mediación del sacerdote. Cristo ofrece a su Padre de forma incruenta, de forma no sangrienta, su cuerpo, su sangre, que inmoló de forma cruenta, sangruenta, sobre la cruz el Viernes Santo. Entonces el mismo sacrificio está ofrecido en nuestro provecho, con la misma eficacia, pero de otro modo. De otro modo. La misa es pues un verdadero sacrificio por medio del cual se nos aplican los méritos de Cristo. Entonces, la misa es el mismo sacrificio mediante el cual se nos aplican los méritos de Cristo. Repito, la misa es la renovación, representación del sacrificio de la cruz por medio del sacerdote humano. Cristo ofrece a su Padre de forma incruenta, no sangrienta. Cruor es la sangre, incruenta, no sangrienta. Cristo, mediante el sacerdote, ofrece a su Padre de forma incruenta su cuerpo y su sangre, que inmoló de forma cruenta, sangrienta, el Viernes Santo en la cruz. La misa es, pues, un verdadero sacrificio por medio del cual se nos aplica a nosotros los méritos del sacrificio de Cristo. ¿Dónde puede encontrarse la enseñanza de la Iglesia sobre la misa? Bien, debido a que la misa fue atacada por el más grande de los herejes de todos los tiempos, Martín Lutero, bien, el Concilio de Trento rechazó las pretensiones de este falsificador de la fe y reafirma que es la misa. El Concilio de Trento, que tuvo lugar en la ciudad de Italia del Norte, Trento, entre 1545 y 1563. Entonces, todos los puntos de la fe católica que Lutero había falsificado y rechazado fueron reafirmados en este concilio. Por eso es un concilio dogmático, un concilio donde se afirma la fe por el Espíritu Santo, y el que dice el contrario, anatema sea. Bien. Entonces, el Concilio de Trento enseña, en la última cena, la noche en que fue entregado, dice San Pablo, 1 Corintios 11:23,
en la última cena, la noche en que fue entregado, para dejar a su esposa amada, la iglesia, como exige la naturaleza de los hombres, por el que se representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos. Su eficacia saludable se aplicara para la remisión de los pecados que cada día cometemos. Cristo ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo la especia del pan y del vino. Entonces, en la última cena, Cristo instituyó el sacrificio cristiano. Cuidado, la última cena no es una comida profana. Los protestantes piensan que una cena es una cena. Cuidado, la última cena, ¿qué comió Cristo? El cordero de Pascua. ¿Y desde cuándo lo comían los hebreos? Y bien, desde la liberación de Egipto. Cuando Dios mandó a Moisés a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y bien, ¿qué dijo? Que cada familia o dos familias pobres ofrezcan un cordero, y bien, con su sangre untaran las puertas de sus casas para que el ángel exterminador no les hiciera daño. Entonces, desde esta fecha, cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, en esta noche memorable, cuando murió el hijo del faraón y todos los primogénitos de los egipcios, los hebreos fueron protegidos por la sangre de ese cordero, y este cordero representaba a Cristo. Entonces, desde esta fecha, 1250 a.C., hasta Cristo, todos los hebreos, cada año, celebraban esta fiesta de liberación de Egipto. Entonces, es una comida sagrada, es una cena sagrada, no es una cena profana. Entonces, comían el cordero, todas las familias, y en esta comida del cordero, Cristo instituyó el sacrificio cristiano. Entonces, no es así que viene del aire, ¿no? Tiene un fundamento histórico, y litúrgico y sacrificial. Cristo injertó, podemos decir, el sacrificio cristiano en el sacrificio antiguo. Digo, hasta comió la cena con ellos, con la carne del cordero, y dijo, hasta aquí la figura, ahora pasamos a la realidad. Esto representa, estos corderos que sacrificaban los hebreos, concretamente, representaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando después de su bautismo nuestro Señor en el desierto, ayuna, regresa al Jordán, ¿y qué dice Juan Bautista? He aquí el Cordero de Dios, el que quita, el que aniquila los pecados del mundo. Entonces, este Cordero que va a dar su vida en la cruz es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta santa cena, esta santa noche, va a injertar el culto nuevo en el antiguo. Entonces, todos los corderos que sacrificaban los hebreos desde Moisés y antes de Moisés, de hecho, representaban a Cristo nuestro Señor. Entonces, el Concilio de Trino dice, en la última cena, la noche en que fue entregado, bien, tome el pan, lo bendijo, este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, entregada por ustedes y por muchos, hagan esto en memoria mía. Entonces, ahí instituye la misa. Y al decir, hagan esto en memoria mía, daba a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo sangre. Entonces, allí fueron consagrados sacerdotes los apóstoles. Es muy importante saber esto, es muy importante. Entonces, el núcleo de la misa empieza el Viernes Santo, el Jueves Santo, en la última cena. ¿Qué tomó? Pan. ¿Qué pan de trigo? El pan es de trigo. ¿Qué tomó? Vino de uva. Entonces, allí Cristo nuestro Señor nos da a la vez la fórmula de la consagración y la materia de la consagración. De hecho, hay 3 sacramentos fundamentales, y esto mismo lo da todo. A la vez, el bautismo, agua y las palabras, bautismo en nombre del Padre, del Espíritu Santo. La Santa Misa, pan de trigo, vino de uva, con la fórmula de consagración, este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, y la otra, el perdón de los pecados. El Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados. Entonces, en la última cena dice, en la noche en que fue entregado, para dejar a su esposa amada, que es la iglesia, un sacrificio por el que se representa aquel suya sangriento, su sangre, que había una sola de consumirse en la cruz, y su memoria permanecerá hasta el fin de los siglos.
Entonces Cristo quiere que se celebre la misa hasta el fin de los siglos. Y su eficacia saludable se aplicará para la remisión de los pecados que cada día cometemos. Entonces, esta eficacia saludable de la sangre de Cristo, del sacro de Cristo, se aplica a nuestras almas para la remisión de los pecados que cada día cometemos. Entonces, ese sacrificio es verdad que tuvo lugar una sola vez, pero su eficacia se aplica a nuestras almas para los pecados que cada día cometemos. Entonces, ofreció a Dios su cuerpo y su sangre bajo la especie del pan y del vino. Entonces, el pan y el vino son, pan de trigo, vino de uva, son la materia indispensable de la Santa Misa, del nuevo sacrificio. No puede ser otra cosa. Si ponen galletas, si ponen jugo de naranja o de whisky, no hay misa, no hay misa. Para que haya misa, hace falta necesariamente pan de trigo, vino de uva, primero. Segundo, decir las palabras de la consagración. Tercero, que sea un sacerdote ordenado válidamente y que tenga la intención de ofrecer el sacrificio. Ahora, si no hay intención de ofrecer el sacrificio, bien, no hay sacrificio tampoco. De ahí usted ve la importancia de la buena formación de los sacerdotes y también la importancia de un buen catecismo, que desde la niñez el niño sabe que eso no es cualquier cosa. Por ejemplo, hay unos catecismos actuales, falsificados de hecho, dicen la misa es una fiesta. Bien, si el niño aprendió la misa de una fiesta y celebró una fiesta, bien, no hay misa. Es una catástrofe. Es una catástrofe. Entonces, veamos ahora lo que dice el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicada por Papa San Pío X. En la pregunta 598 dice, ¿qué es el sacramento de la Eucaristía? Bien, la Eucaristía es un sacramento, signo sagrado, instituido por Jesucristo. ¿Sí? La Eucaristía es un sacramento en el cual, por la admirable conversión, cambio de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su preciosa sangre, se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad del mismo Jesucristo, nuestro Señor, bajo las especies del pan y del vino para nuestro mantenimiento espiritual. Entonces, la Eucaristía es un sacramento, no es una fiesta, un lugar donde los amigos se encuentran, se sienten bien, aplaudan, griten, canten, etcétera, etcétera. No, es un sacramento, signo sagrado, que nos comunica la gracia, la santidad, el Espíritu Santo de Dios. Signo sagrado, instituido ¿por quién? Por Jesucristo. En ese sacramento hay una conversión, cambio de toda la sustancia del pan y del vino en el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo, bajo la apariencia del pan y del vino. Entonces, el pan y el vino tiene lo que dicen en filosofía los accidentes. Por ejemplo, un muro está pintado de blanco, de negro, de amarillo. Este es accidente. Lo que hace el muro es el muro en sí mismo, ¿no? Lo que hace el pan, y el vino, eso se llama sustancia. El pan y el vino se cambia en el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. ¿Qué queda? La apariencia, el gusto, el color, el olor, el sabor, el tamaño. Por eso, aunque usted rompe la hostia en 30 pedazos, bien, siempre es cuerpo. Como cada cuerpo de Cristo, como cada partícula de agua es agua, cada partícula de la hostia consagrada es Cristo nuestro Señor. De ahí la importancia de cuidar esto. No es cualquier cosa. ¿Y por qué la Iglesia desde siglos y siglos y siglos y siglos puso esta regla para mayor respeto de dar la comunión en la boca? Y precisamente para cuidar el cuerpo del Señor. No es cualquier cosa. ¿Y quiénes daban la comunión en la mano? Los herejes arianos. Cuando en el siglo IV, este pobre sacerdote, terco como mula, igual que Lutero, hinchado de orgullo, negó la divinidad de Cristo, Ario condenado, excomulgado
por el concilio de Nicea en 325, y bien, más tarde sus partidarios astutos lograron tomar control de la iglesia mediante el gobierno romano, y bien, ellos comulgaban de pie en la mano. ¿Por qué? Porque no creían en la presencia real de Cristo. Más tarde, ¿quién dio la comunión en la mano? Bien, son los luteranos. Cuando Lutero perdió la fe en la misa, en la presencia real, bien, empezaron a dar la comunión a todo el mundo, con o sin confesión, no importa, en la mano, y así. ¿Quién introdujo la comunión en la mano en la Iglesia Católica en el siglo XX? Bien, unos discípulos de los protestantes, unos sacerdotes rebeldes, desobedientes a la regla de la Iglesia, en Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, de los años 70. Y el Papa Pablo VI, a pesar de haber protestado contra esto, bien, no le hicieron caso. Y cuando finalmente, no sabiendo qué hacer, consultó a los obispos del mundo entero y dijeron: mantenemos la disciplina normal en la boca de rodilla. Entonces el Papa, ¿qué hizo? Para evitar un cisma, una separación, bien, dio un indulto, un permiso especial a estos perdidos modernistas en la Iglesia. Y ahora este indulto, arrancado de fuerza por los desobedientes, hoy se hace la regla en la Iglesia, violando la regla normal, y se niegan muchísimos sacerdotes, para no decir 99.9%, se niegan de dar la comunión a la gente que quiere comulgar de rodilla en la boca, aunque la regla de hoy, aunque permita lo de la mano, arrancada de fuerza al inicio con astucia, es bien, dice, los que quieren comulgar de rodilla en la boca, es la regla también. La violan sin ningún escrúpulo. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Dijimos, es el sacramento por el cual, por milagro divino, porque Cristo interviene en este acto litúrgico, por un milagro, bien, cambia en la misa el pan y el vino, se cambian en el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo, bajo las especies del pan y del vino. ¿Y para qué esto? Bien, para mantenimiento espiritual de nuestra alma. De un lado, la misa como sacrificio se ofrece por nuestros pecados, y del otro lado se nos entrega como alimento espiritual para santificarnos, para purificarnos, para fortalecernos, para defendernos, para cristificarnos. Como dice Santo Agustín, cuando usted come una comida, bien, su cuerpo la transforma en su cuerpo, sangre y hueso y pelo y vida, ¿no? Bien, cuando comulgamos es Cristo que nos cristifica, que nos transforma en Cristo, nos une a sí mismo, nos hace templo de la Santísima Trinidad, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, aumenta la prudencia, fortaleza, templanza, prudencia, etc. La justicia, aumenta los dones del Espíritu Santo, nos acerca más a Dios y también nos protege contra el mal, contra el pecado. Entonces, la Eucaristía o la misa es a la vez sacrificio y a la vez Eucaristía, alimento. Las dos cosas, Aunque no comulguen, de todo modo, los fieles participan del sacrificio, que es sacrificio de adoración, reconocer a Dios como Señor Creador, sacrificio de acción de gracias, de ahí la palabra Eucaristía, en griego, dar gracias al Señor, sacrificio de propiciación o expiación por nuestros pecados, aleja de nosotros la ira, maldición de Dios, atrae su bendición, y sacrificio de petición, en pedir lo que necesitamos. Bien, entonces, dos cosas importantes saber, a la vez sacrificio y a la vez sacramento. Como sacramento nos alimenta, nos alimenta. Bien, continuamos lo que decíamos acerca del Concilio de Trento. ¿Es verdad que la misa es verdaderamente un sacrificio en sentido estricto? Sí, dice el Concilio de Trento, de una manera tajante. Si alguno dijere que en el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, sea anatema. Si alguien dijere que la misa no es un propio primero sacrificio, es bien que sea anatema. Grave, ¿eh? Esto está en el libro que se llama Magisterio de la Iglesia, publicado por el padre Enrique Denzinger,
renovado por Schermester o revisado, párrafo 1751. Entonces, si alguno dijere que la misa no es, dijere que el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios como sacrificio propio, bien sea anatema. El mismo concilio declara que por las palabras haced esto en memoria mía, Cristo dio a los apóstoles el sacerdocio y el poder de celebrar este sacrificio. Entonces, si alguien dice, yo soy un hombre como los demás, no importa, bien, no es verdad. Nadie puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo si no es sacerdote, si no recibió la imposición de las manos y el poder del sacerdotal. ¿Cuál es exactamente la relación entre el sacrificio de la misa y el de la cruz? Otra pregunta muy interesante. ¿Qué relación hay entre el sacrificio de la misa y el de la cruz? Lo dije hace rato un poco. Profundizamos. El sacrificio de la misa tiene la misma víctima, Cristo, el mismo sacerdote, Cristo, y las mismas intenciones que el de la cruz. Es el mismo sacrificio, pero ofrecido de una manera diferente, distinta. En la cruz, Cristo, sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como víctima, derramando su sangre, dando su vida por nosotros, ¿ok? En la misa es el mismo Cristo que se ofrece a sí mismo bajo la apariencia del pan y el vino. Y por eso se consagra el pan y el vino separadamente para significar la muerte de Cristo. Por eso es diferente el vino del pan. ¿Cuál es la víctima del sacrificio en la misa? Bien, nuestro Señor Jesucristo es la víctima del sacrificio de la misa como sobre la cruz. Es Él quien es esencialmente ofrecido en la misa y no el pan y el vino que dejan de existir en el momento de la consagración. El pan y el vino dejan de existir. Ahí es Cristo presente, en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. ¿Puede decirse que nuestro Señor está presente en la Santa Eucaristía como víctima? Sí, claro. Nuestro Señor Jesucristo está presente en la Santa Eucaristía como víctima. Como víctima. Y mediante el sacerdote actúa como sacerdote. Es Cristo que consagra. El sacerdote presta su voz, su mano. Por eso se viste con los ornamentos. ¿Sí? ¿Cómo puede estar presente como víctima de nuestro Señor si su cuerpo ya está en la gloria? Su cuerpo está en la gloria ahora. ¿Cómo puede presentarse como víctima? Nuestro Señor está en estado de víctima en la Santa Eucaristía porque su cuerpo y su sangre están en ella sacramentalmente separados. Y esta separación sacramental tiene por finalidad representar la separación física realizada por la pasión. Entonces, el pan consagrado representa su cuerpo, y es su cuerpo realmente, y el vino consagrado representa es su sangre. Y como se separada, Cristo está presente en estado de víctima. Otra pregunta. ¿No está nuestro Señor presente todo entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, tanto bajo las apariencias del pan como del vino? Es sí, está presente en los dos. Al estar vivo hoy, nuestro Señor Jesucristo, resucitado y glorioso, la presencia de su cuerpo y de su sangre incluye necesariamente la de toda su persona. Entonces, ¿por qué los católicos comulgan solamente con la hostia y no bajo la doble especie? Porque la hostia consagrada, en lo concreto, es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Entonces no es necesario tomar el vino consagrado. Al estar vivo nuestro Señor Jesucristo, resucitado y glorioso, la presencia de su cuerpo y de su sangre incluye necesariamente
la de toda su persona, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Su cuerpo y su sangre no pueden estar físicamente separados. No pueden. Cristo ya no muere. Y sin embargo, en sí mismo, por la sola fuerza de las palabras consagratorias, es el cuerpo el que se hace presente bajo las apariencias de pan y la sangre bajo las apariencias de vino. El cuerpo y la sangre de Cristo están, pues, en cierta forma separadas por el sacramento a causa de la doble consagración. Pero en lo real, Cristo entero está en ellos, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahora, ¿por qué no hacemos genuflexión? ¿Por qué nos arrodillamos? Para respeto a esta presencia. Es Dios que decimos. Cuando yo pregunto a los niños de primera comunión, ¿qué es la hostia que vas a recibir? Dice, es Dios. Y es verdad, es Dios hecho hombre. Claro, milagrosamente. Lo que a los hombres no es posible, a Dios es posible. Nosotros somos seres humanos con inteligencia y poder limitados. Dios es el infinito. Seguimos esto porque es interesante. Esta separación sacramental del cuerpo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, constituye una inmolación. Y bien, la separación sacramental del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor constituye una inmolación en la medida en que representa la separación física que tuvo lugar durante su pasión, cuyos frutos aplica por voluntad de nuestro Salvador. Entonces, realmente en la cruz, Cristo murió como hombre, ¿sí? Realmente Cristo murió como hombre y su sangre se separó de su cuerpo y murió. Y esta doble consagración del pan y del vino representa lo que pasó en el Calvario. Pero Cristo en el Calvario, que rezó por nosotros y dio su vida por nosotros, la aplica a nuestras almas hoy en 2021, debido a que vivimos en este siglo. Entonces, una vez ese sacrificio tuvo lugar, y va indefinidamente repetirse, aplicarse, debido a que es infinito durante todos los tiempos y todos los siglos. De ahí la importancia de mantener la fe verdadera, heredada en la iglesia de los apóstoles y sus sucesores de siglo en siglo. Y esta fe está concentrada en la liturgia. Por eso todos los que quieren falsificar la fe cristiana van a atacar la liturgia, la obra divina de la oración por excelencia, falsificar y inventar nuevas liturgias para falsificar la fe. Ahora, otra pregunta muy, muy interesante. Así que en la misa tiene lugar una inmolación. Y sí, en la misa tiene lugar una inmolación, pero sacramental. Sacramental. Entonces, bajo la apariencia de la doble consagración, Cristo queda víctima ahí. El Concilio de Trento afirma que en la misa Cristo está contenido y inmolado, pero de una manera no sangrienta. No sangrienta. Ahora, ¿quién es el sacerdote? ¿Quién es el sacerdote del sacrificio de la misa? ¿Quién es? Bien, hay dos. El invisible que usa el invisible, pero hacen la misma acción. El verdadero sacerdote del sacrificio de la misa es, como sobre la cruz, nuestro Señor Jesucristo. La única diferencia es que en la cruz Cristo se ofreció a sí mismo, mientras que en la misa se sirve de un sacerdote humano que actúa como instrumento de Cristo. Entonces, Cristo, que ofrece un sacrificio sobre el altar, utilizando como instrumento inteligente, libre, al sacerdote humano. Ahora, ¿cuáles son las intenciones del sacrificio de la misa? Con otras palabras, ¿para qué sirve la misa? ¿Cuáles son las intenciones de la misa? Bien,
Como el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la misa es ofrecido por nuestro Señor Jesucristo por 4 intenciones principales, que son, 1, adorar a Dios, es decir, reconocerlo como Señor Creador. Dependemos de Él. Entonces, esto queramos o no queramos, dependemos de Él, adorarlo. ¿Y cuál es el sacrificio que Dios quiere que se ofrezca para adorarle? Es el de su Hijo, no cualquier cultito inventado por cualquier pobrecito. Eso. Entonces, la misa, el sacrificio de la cruz, como el de la misa, tiene cuádruple intención. 1, adorar a Dios, reconocerlo como Señor Creador. 2, darle gracias por sus beneficios, de ahí Eucaristía. 3, reparar las ofensas que se le hacen. Reparar las ofensas, cuidado, es muy importante esto, reparar las ofensas que se hacen. En ese sentido, el sacrificio se dice propiciatorio o satisfactorio. Reparar las ofensas. Y finalmente, la cuarta intención, obtener gracias por los hombres, ayuda, misericordia, perdón, conversión para los hombres. Entonces la misa tiene 4 fines: es sacrificio de adoración, reconocer a Dios Señor Creador; sacrificio de acción de gracias, de agradecimiento. Por eso todas las oraciones de la misa terminan por Jesucristo nuestro Señor. Y también, hasta ahí los protestantes pueden aceptar. Pero el tercero lo rechazan por completo, que es sacrificio de propiciación, de satisfacción. Se aleja de nosotros la ira y maldición de Dios, atrae su misericordia, su perdón, y finalmente sacrificio para pedir gracias, de petición para los hombres. ¿En qué sentido se ofrece el sacrificio de la misa como de forma diferente al de la cruz? Bien, sobre la cruz Cristo se inmoló de forma cruenta, sangrienta, dijimos. En la misa lo hace de forma no sangrienta, incruenta. ¿Esa doctrina es también la de los padres de la Iglesia? Claro que sí. Santo Agustín dice: Cristo ha sido inmolado una sola vez en sí mismo, y sin embargo es inmolado cada día en el sacramento para aplicarnos los efectos. Por ejemplo, no sé quién inventó la aspirina, ¿sí? Pero el que inventó la aspirina ya murió. Pero su descubrimiento sigue ayudándonos. ¿Quién inventó la penicilina? No sé, pero todavía nos sirve, ¿sí? Y bien, Cristo hizo esta maravilla en Calvario y sigue haciéndola en la misa. Y por eso yo digo, el más grande error o crimen de Lutero fue realmente, radicalmente, falsificar el culto cristiano. Y hoy los católicos que quieren imitar a los protestantes, aplauso, grito, guitarra, payaso, esto, aquello, realmente ya no saben qué es la misa. Y eso por culpa de la falsificación de la teología y del catecismo. Es gravísimo esto. Un día una señora, hija de cristeros de México, de esos valientes católicos que dijeron su fe, bien dijo: padre, mi niño es muy bueno, va, etcétera, etcétera, le gusta mucho la Eucaristía, etcétera. Dije: pásame su catecismo. Me gastó un librito grandote como de estos de química, física. Entonces busqué esto de Eucaristía. Dice: ¿qué es la Eucaristía? Es una fiesta. Bien, si la Eucaristía es una fiesta, es un engaño. El Señor está traicionado, engañado. Dije: señora, quizás esta fiesta llamada misa, Eucaristía, le gusta hoy al niño, pero cuando tendrá 18 años tendrá otras fiestas. Es gravísimo esto. Es gravísimo. Entonces, ¿qué dice Santo Agustín? Bien, Cristo ha sido inmolado una sola vez en sí mismo, y sin embargo es inmolado cada día en el sacramento por nuestros pecados. Y también por nuestro alimento espiritual. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Entonces, además de purificar, santificar el cuerpo, la Santa Misa, la comunión es garantía de resurrección gloriosa. Y San Ambrosio dice: de igual manera que en todas partes se ofrece un solo cuerpo de Cristo, no varios, se ofrece también un solo sacrificio. Hay un solo sacrificio. Es el mismo sacrificio del Calvario, renovado sobre el altar, con la misma eficacia en nuestro
en nuestro provecho. Entonces, la misa es un sacrificio que tiene 4 fines. ¿Cuáles? Adoración, acción de gracias, Eucaristía, reparación o satisfacción y petición. ¿Quién puede ofrecerlo? Únicamente y exclusivamente un sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo dio este poder únicamente a los apóstoles cuando dijo, hagan esto en memoria. Ahora, ¿qué hace un pobre pastor protestante? Aunque sea hombre piadoso o generoso, eso no es asunto. No es sacerdote. No es sacerdote. Cuando un pastor pone un poco de pan y vino, aunque ponga pan y vino, si no pone jugo, no importa, bien, no hay nada. Aunque se vista de sacerdote como hacen unos luteranos o anglicanos, aunque pronuncia las cosas, aunque lo haga con misal católico, no hay misa. ¿Por qué? Porque no es sacerdote. No es sacerdote. El primero que falsificó el culto cristiano fue realmente el Martín Lutero. Todas las comunidades cristianas, incluso separadas, los ortodoxos, por ejemplo, de los coptos de Egipto, los sirios de Siria, los griegos o rusos, tienen sacerdocio. Ellos guardaron la sucesión apostólica, tienen los 7 sacramentos, sacerdocio, pero los protestantes no. Los protestantes no tienen sacerdocio. Por lo tanto, hoy a mí me da mucha pena de ver donde quiera que voy, hoy vi en la misma calle 3 templecitos protestantes. Es misma calle, a una cuadra de uno de otro, ¿no? Y bien me da pena porque toda esta gente era católica, y bien por descuido nuestro, por este ecumenismo irresponsable, ingenuo que desarmó los católicos, esta gente fue robada de la iglesia. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque está en peligro. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Ellos no tienen sacerdocio. Un día pregunté a un amigo mormón, un poco para hacerlo pensar, ¿y desde cuándo no comulgaste? Dice, domingo pasado. ¿Y quién consagró? Dice, yo mismo. Pero no eres sacerdote, Señor. Y ellos dicen, somos sacerdotes, no sé, es invención esto, es gravísimo. Ahora, ¿puede haber cambio de la materia de la misa? No. La materia y la forma de los sacramentos no pueden cambiar. Cristo dio pan de trigo, vino de uva, eso es mi cuerpo, es mi sangre, no puede cambiar esto. Si alguien cambia esto, ya no hay misa. Finalmente, ¿en qué momento el pan y el vino se cambian en cuerpo, sangre de Cristo? En el momento de la consagración. ¿Y quién consagra esto? ¿Quién hace este milagro? Es Cristo mismo mediante el sacerdote. El sacerdote no consagra esto con su poder de Cristo. De ahí la importancia que sea ordenado sacerdote. Entonces, la misa concretamente es el mismo sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Cristo en la cruz dio su vida y su sangre, murió realmente por nuestros pecados. Y bien, en la misa hace lo mismo aplicado a nosotros los frutos. La misa es a la vez sacrificio y es sacramento. Sacrificio de adoración, de Eucaristía, de satisfacción, expiación y petición. Y Eucaristía, alimento de nuestras almas. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. En la siguiente, si Dios quiere, vamos a ver los errores de Lutero después y la falsificación del culto cristiano por el protestantismo. Asperges me, Domine,